Continuamos en la edición central de Canal Rural Noticias en este cuarto bloque y en este momento estamos en contacto con Paulina Lescano, analista del mercado granario, para conocer lo que ha dejado la operatoria durante esta jornada, principalmente en el mercado internacional de Chicago, con una jornada fuertemente alcista. Paulina, muy buenas noches, gracias por este contacto con Canal Rural. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, contanos un poco qué dejó la operatoria hoy en el mercado de Chicago y por qué ha subido fuertemente los principales contratos de futuros, cuáles fueron los fundamentos. Bueno, hoy tuvimos un reporte en el cual el USDA mostró, stocks que, digamos, podemos considerar era un reporte de stocks trimestrales que en realidad son los stocks con los cuales termina la campaña. El dato que mostró el USDA estuvo muy por debajo, principalmente en lo que es soja y maíz, respecto a lo que esperaba el mercado. Bueno, y la reacción del mercado automáticamente fue tener fuertes subas. Lo positivo es que esas fuertes subas también se correspondieron con el mercado local y estamos hablando de una soja en el mercado a término que, terminó el límite de suba con $11 de suba para las posiciones más cercanas, cerrando en $294,50 por tonelada, y para la nueva campaña cerrando con $7 de suba en 257. Entonces podemos decir que, digamos, fue un reporte sorpresivamente alcista, porque si bien se esperaba que podía tener alguna modificación, no se esperaba que fuera en la magnitud que mostró esos recortes. Como dato te quería comentar también que cuando empezás a verlas en las redes sociales digamos, personas analistas que están viendo el mercado continuamente, inclusive en Estados Unidos, hay bastante, duda respecto a por qué el USDA hizo estas modificaciones así tan grandes en lo que es los stocks finales, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces creo que quizás hay que ver cómo sigue reaccionando el mercado en estos próximos días. Pero bueno, es una buena noticia tener un mercado con una suba como la que estamos viendo en medio de un mundo que sigue estando de lleno en una situación de pandemia y con economías realmente muy complicadas, ¿no? ¿Cómo impacta esto en la Argentina, teniendo en cuenta que durante las últimas jornadas se ha hablado mucho, ¿no?, del tema de estas medidas, estas posibles medidas de descuento o baja a los que son los derechos de exportación y la posibilidad de que los productores vendan lo que todavía no está comercializado? ¿Esto podría llegar a alentar mayor venta por parte de los productores? Bueno, mira, yo creo que también, digamos, en esos comentarios que vos decís que hemos visto en estos últimos días de distintos tipos de notas respecto a la posibilidad de que haya un cambio en el esquema de derechos de exportación, yo creo que hay coincidencia en que más que un problema de precios por el cual no se sigue avanzando con el nivel de ventas, es un tema de incertidumbre y posibilidad de quien tiene todavía la mercadería de seguir con su valor, con el valor de su producción, protegido o resguardado de la mejor manera cuando sigue sin comercializarse. Yo creo que coincido con eso. La falta quizás de venta de los productores que todavía no están vendiendo tiene que ver más con una cuestión de resguardo de valor que con una cuestión de precio. Porque si vos te pones a ver, hay varias cosas respecto a esto. Por un lado, en precio no habría demasiada razón por la cual no vender, más allá que veníamos de semanas con las cuales había todas las semanas subas de $10 por tonelada, que es muy difícil tomar decisión de venta cuando el mercado viene con esa fuerza. Pero por el otro lado, si te pones a ver, por ejemplo, la soja disponible con los valores que tenemos hoy, respecto a los mínimos que tuvo en este año, la soja subió $80 por tonelada. Entonces, no es una cuestión de precio, por lo cual muchos todavía siguen sin vender la mercadería, sino que es más bien una cuestión de resguardo. ¿Cuál es el rol que ocupa China Sí. en este contexto de alza de precios, más allá del informe de stocks que dio a conocer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos? Paulina, ¿cuál es el fundamento puntual de la demanda de China? Bueno, se dieron varias causas respecto a esa demanda de China que viene tan activa. Pensá que no solo ha sido en el caso de soja y maíz, sino que cuando empezás a comparar respecto al año pasado, las compras de China, o sea, superan e inclusive hasta duplican las compras anteriores
también en lo que es trigo, en sorgo, en carne de cerdo, en carne de vaca, en todo tipo de alimentos, las importaciones son realmente importantes. Se ha dado, por un lado, que han tenido dos campañas en las cuales en algunas zonas, principalmente productoras, en lo que se refiere, por ejemplo, a maíz y a otros, también en lo que se refiere a arroz y trigo, en algunas zonas han tenido situaciones de sequía y en otras zonas han tenido problemas de inundación. Bueno, y eso generó una caída en la producción. Pensá que ellos tienen una política justamente en estos tres granos de trigo, arroz y maíz, digamos, de autosuficiencia. Tienen altísimos consumos, pero también tienen muy altas producciones, y entonces cualquier falla que se pueda dar en esas producciones, más allá que tienen también una política de guardar elevadísimos stocks justamente de reserva por seguridad alimentaria, cualquier falla que se produce en esos niveles de producción hace que traten de recomponer esos stocks de resguardo y bueno, y aceleran las compras. Eso por un lado. Por el otro lado, se vio como una intención también de tratar de ir acercándose al cumplir ese acuerdo fase 1 que firmaron con Estados Unidos. Si bien vienen muy retrasados, han tenido digamos, a partir de julio han empezado a comprar mucho más fuerte, mostrando cierta voluntad de compra. Y por el otro lado, pensá que ahora estamos hablando de valores de soja que están $80 por encima de los mínimos, pero justamente cuando China empezó a comprar fuertemente, aprovechaba todo el efecto que tuvo en los precios de los commodities, digamos, la pandemia. Entonces empezó a comprar en niveles que eran mínimos de los últimos años, ¿no? Entonces se dieron todo ese combo de factores que hacen que veamos como, digamos, como principal elemento de fuerza de estas uvas a China como, digamos, principal elemento, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales uvas en esta jornada entonces, tanto en soja, en maíz como en trigo? Bueno, en el caso de soja, como te decía recién, disponible en el mercado a término, como para tomar de referencia, $11 en las posiciones más cercanas y 7 en la nueva campaña. Recién estaba, no sé si vos también estuviste haciendo chequeo de mercado, creo que debe haber muchísima oferta de soja disponible a $300. Hasta el momento, hasta recién, no los vi que estuvieran convalidados, pero digamos, estamos muy cerca de que se den. Es probable que mientras que estamos hablando salen lotes porque hay oferta a esos volúmenes, a esos niveles. De la nueva campaña subió $7 la soja mayo, 257,50. Pensá que, como te decía, en la soja mayo también los niveles que estamos viendo hoy en relación a los mínimos del año, estamos hablando de casi $50 por encima de los valores mínimos que tuvimos en el año. Entonces, claro. Yo creo que hay muchos que van a estar esperando el 260, pero bueno, estamos ahí. O sea, para el que está esperando esos valores realmente son buenos. Y bueno, y cuando vamos a maíz, en el término tuvimos una suba de entre $4 y $5 según la posición, también con niveles de precios que me parecen que siguen siendo más que interesantes, ¿no? ¿Y en el mercado de Chicago, qué valores tuvimos? Bueno, y en el mercado de Chicago tuviste subas también fuertísimas. En el caso de soja, 36, llegó a estar a 36 centavos por bushel de subas, terminó un poquito más tranquila, pero también con una suba más que significativa. Prácticamente lo mismo que subió en el término, $11. En el caso del maíz, también 14 centavos por bushel, lo que son prácticamente copiamos las mismas subas que en Chicago, $5 el maíz, y cuando te vas a trigo, el trigo también estuvo muy fuerte, con 28 centavos, o sea, $10 de suba también en Chicago. En el caso del trigo, la suba nuestra fue algo menor, $5 por tonelada, pero de nuevo nos ponen un valor del trigo nuevo, el trigo Rosario enero, muy cerca de los $200, que también es un valor que muchos quizás estaban esperando, con la salvedad que ahora tenemos una situación productiva bastante complicada, con dos zonas totalmente distintas, una zona con una extrema sequía y una zona que ha recibido buenas precipitaciones. Y en este contexto, ¿cuáles son las perspectivas para la evolución de los precios de los granos en el mercado internacional y, por supuesto, aquí en la Argentina para los próximos meses? Ya ha entrado bien en lo que es la campaña gruesa aquí en nuestro país. Bueno, quizás es medio complicado dar un panorama para los próximos meses.
Yo creo que cambiaron algunos elementos, digamos, en relación a lo peor que vimos de la pandemia, pero yo creo que, digamos, el principal elemento de aquí en más va a ser lo que ocurre con el clima en Sudamérica, tanto en lo que se refiere a maíz como en soja. Pensá que en soja, tanto, o sea, sumados Brasil y Argentina, somos mucho más importantes productivamente que Estados Unidos, con lo cual hasta por lo menos hasta hace 10 días la posibilidad que tuviéramos una etapa niña era más que confirmada. Quizás estas lluvias que tuvimos el fin de semana, digamos, alivian en cierta forma la situación, pero la realidad es que el mercado va a estar muy atento a lo que pase con nuestro mercado climático y eso seguramente le va a dar, mínimo le va a dar un soporte a los precios. De todas maneras, yo creo que estaría atenta a que en general los mercados cuando tienen estas subas así tan fuertes y en tan poco tiempo, en general viene una corrección y en el caso de la soja pondría mucha atención a que digamos, la posición especulativa en Chicago es muy alta. Estamos al 22 de septiembre, o sea, con el reporte que salió el viernes pasado, estaban comprados los fondos especulativos en 211.000 contratos, que es digamos, sería la posición más alta comprada que tienen estos fondos especulativos, que es muy similar a la que tenían previo previo a la guerra comercial, al comienzo de la guerra comercial, que fue cuando tuvimos también valores de precios récord. Entonces, yo creo que hay elementos que nos dan posibilidad de que el mercado siga teniendo volatilidad e inclusive alguna suba adicional, pero ya con esta suba así tan fuerte, creo que también es esperable que haya algún tipo de corrección teniendo en cuenta esta posición especulativa tan alta, ¿no? Impecable, impecable toda la información y nos estaremos reencontrando seguramente en otra oportunidad para seguir hablando de los mercados. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Ahí estaba Paulina Lescano, analista del mercado granario. Nosotros hacemos la última pausa en esta edición central. Enseguida regresamos con más información.